¿Qué tal? Les dedicamos un saludo de parte de todo el equipo de profesionales de su canal público, de Doñana Comunicación. Bien, lo recordamos siempre, realizamos una invitación a todas las formaciones políticas almonteñas, toda vez que termina un pleno, ordinario o extraordinario. Agradecemos especialmente pues, a aquellos partidos que nos envían a sus representantes para someterse a nuestras preguntas acerca de los puntos del pleno, que es el primer gancho con la actualidad que les ofrecemos, y a partir de ahí pues otros aspectos precisamente de lo que más nos interesa. Hoy pues agradecemos, y así vamos a dedicar esas primeras palabras de agradecimiento a Mesa de Convergencia. Vamos a dialogar con su portavoz y concejal en el Ayuntamiento, con responsabilidades en el equipo de gobierno, José María García. Gracias por acudir, como siempre. Muchísimas gracias, Pepe, por invitarme, y aquí estaremos, evidentemente, a someternos a tus preguntas, efectivamente. Bueno, vamos allá. Vamos a hablar del pleno. El pleno tuvo mucha enjundia. Se nota que además vamos contando un poquito hacia atrás, que tenemos ya pues no demasiados hasta las elecciones municipales, y a partir de ahí podríamos comenzar con un esbozo. Después entraremos uno por uno en algunos de los puntos que nos parecen más destacados. Pero ¿con qué se queda? Pues me quedo con que fue un pleno inicialmente propositivo. Creo que lo dije así en la valoración. Creo que el equipo de gobierno presentó 9 propuestas, fueron aprobadas todas. Si no fueron 9, fueron 4 propuestas de la oposición. De esas 9 propuestas que presenta el equipo de gobierno, muchas de ellas eran muy importantes desde el punto de vista de la gestión, y me estoy refiriendo tanto a números como luego la proyección para el municipio, y por tanto creo que fue un pleno de gestión, aunque le pesen algunos. También me pareció que encontré, y lo dije así en la valoración también, una actitud bastante agresiva por una parte de la oposición, con una agresividad desmesurada que yo creo que este pueblo no se merece. No, realmente creo que no. Creo que este pueblo es un pueblo serio, que se merece que sus representantes hablen de gestión, fundamentalmente, y lo hablen con seriedad. Entonces hubo una parte de la oposición que no fue seria, evidentemente. Hubo una parte de la oposición que, evidentemente, coincido contigo, está en modo elecciones y utiliza cualquier vehículo populista para montarse arriba y desacreditar la gestión del equipo de gobierno. Eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos salen insultando, agrediendo verbalmente y acusando sin pruebas. Me parece que eso no dice gran cosa de quien quiere tener responsabilidades de gobierno en un pueblo como Almonte. Entonces hay una parte de la oposición que actuó de esa forma. Afortunadamente hubo otra parte de la oposición que fue normal, más allá de las ideas, porque es que es el foro para discutir las ideas políticas, y la ideología es justamente el pleno, pero nada más. Bueno, vamos a entrar en detalle en algunas de las mociones. Me gustaría comenzar para hablar precisamente de los grupos de la oposición y su relación con el equipo de gobierno, y bueno, pues todo ese trasunto que al final pues, se decide en las distintas votaciones que tienen lugar en el pleno. Vamos a hablar de la propuesta de ilusión acerca de la creación de una junta local de seguridad. Hubo, por decirlo de algún modo, un debate muy intenso, un enfrentamiento, pues digamos así, sobre todo a partir de los números. Creo que vamos a hablar mucho de los números y de los claroscuros, ¿no? Porque en función del partido político que hable, encontramos, bueno, pues o luces o sombras, ¿no? A través de distintos medios, incluso escritos, periódicos, redes, etcétera. Bueno, en cuanto a la propuesta de la Junta Local de Seguridad, ¿qué tendría que decirnos? Pues lo primero que tengo que decirte, Pepe, es que hay 2 cuestiones. Primero, en Mesa somos de datos, no somos de panfletos. Además, no nos gustan los panfletos porque ensucian las calles, y eso ni es sostenible ni es agradable para el ciudadano. Entonces no somos de datos y no de panfletos. Y lo que quedó bastante patente en esa moción, porque quiero recordarle al ciudadano cómo empieza la moción, viene a decir, poco más o menos, que el municipio de Almonte es un municipio de una inseguridad patente, y además aumenta cada día de forma geométrica, que yo dudo mucho que el que lo ha escrito sepa lo que significa eso.
pero en cualquiera de los casos eso es mentira. Eso es absolutamente mentira. Como dijo algún concejal en el Pleno, Almonte no es el Bronx, y quien presentó la moción presentaba Almonte como el Bronx. ¿Y por qué no es el Bronx Almonte? ¿Porque lo dice el equipo de gobierno? No, porque lo avalan los datos. Y allí, en esa moción, se presentaron datos. Datos que un señor sentado en un despacho elabora un panfleto y lo da. No, no. Datos elaborados por el Ministerio de Interior. Y te dice que Almonte es el municipio más seguro de la provincia de Huelva. Te dice, además, que ha disminuido considerablemente, y cuando digo considerablemente es así, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, un 100%. Ha disminuido el resto de delitos contra la libertad, otro 100%. Los robos con fuerza en domicilio, el 60%. Los robos con fuerza en domicilio, el 59,6%. Y las infracciones penales en su globalidad, el 14,5%. No sé si aciertas a ver este anagrama. Pone Gobierno de España y Ministerio del Interior. No lo pone ningún panfleto tirado para ensuciar el pueblo. Y eso a algunos no les gusta. A algunos no les gusta. Este gobierno ha invertido mucho en seguridad ciudadana. Ha aumentado la plantilla, y eso es un hecho. Ha aumentado la dotación de coches, y eso es un hecho. Ha aumentado la dotación en seguridad de los centros del cuartelillo de policía, eso es un hecho. Y va a seguir aumentando. Tenemos ahora mismo, vamos a sacar en unos días, la oferta definitiva, las plazas de la oferta definitiva de empleo, que son, no sabemos si serán 10 o 12 policías más. Estamos ahí dudando porque no sabemos ahora mismo. Es decir, eso es invertir en seguridad. Le pese a quien le pese. ¿Vale? Le pese a quien le pese. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que hay algunos que a raíz precisamente de algunos hechos desafortunados, pues han lanzado de que Almonte es el Bronx. Y eso no es así, Almonte no es el Bronx. Pero además decía otra cosa esa moción que me resulta especialmente significativo, sobre todo si viene del lápiz de una persona que ha gobernado Almonte durante 20 años. Está en su grupo. O sea, no puede convocar una Junta de Seguridad, porque la Junta de Seguridad es un órgano reglado, te dice, hay un decreto que te dice cómo se convoca, quién lo componen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si se sabe por qué se lleva. Está claro, estamos hablando de alerta, pero además me parece una actitud enormemente irresponsable, porque se está haciendo un mal uso de la palabra seguridad ciudadana y se está alertando a los ciudadanos con mentiras. Y además se están poniendo 2 días antes del pleno, no sé si fueron 2 días, fueron un día o fueron 3 días, salió el jefe de la Policía Local de Almonte haciendo un informe, una evaluación de la seguridad en Almonte. Pues clarísimamente le dijeron que era mentira todo lo que estaba diciendo, es decir, al jefe de la Policía Local lo desacreditaron absolutamente. Entonces me parece que hay que ser mucho más serio, hay que recurrir a los datos, y los datos te dicen que Almonte no es un municipio inseguro, sino todo lo contrario. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que estamos en un 100% de seguridad y que no necesitamos mejorar? No, sí necesitamos mejorar, y lo vamos a intentar con los medios que tenemos, que por cierto, medios relativamente lastrados gracias a gestiones anteriores poco afortunadas. Vamos a cambiar de asunto y también vamos a cambiar de protagonista político. Finalmente no se trató la moción, ya no de Independientes por Huelva Almonte, porque hemos dado cuenta de los hechos acaecidos, digamos, con esta formación política en la localidad, sí de la concejala no adscrita Cristina Medina. Bueno, como digo, finalmente no se abordó la moción, se resolvió pues allí mismo para, entiendo, una futura sesión, y precisamente la sesión ordinaria comenzaba, bueno, pues con la declaración ya de Cristina Medina como concejala no adscrita. Claro. Vamos a hablar de las relaciones con esta concejala porque hace poco pues conocíamos la denuncia que ha formulado, pues no sé si contra la alcaldesa y José María García. Es interesante la evolución en el tiempo porque, bueno, incluso llegó a hacer algún tipo de acusación de acoso
acoso contra José María García, que lo tenemos aquí. Posteriormente, y con ocasión de la depuradora, sí celebró una rueda de prensa con 3 formaciones políticas, y ahí sí se sentó en la rueda de prensa con José María García y con Miguel Espina, si mal no recuerdo. Y sin embargo nos ha sorprendido que de nuevo en esta oportunidad pues ha formulado al parecer una denuncia, además lo ha publicado en redes sociales por corrupción, y además señala directamente a tanto a la alcaldesa Rocío del Mar Castellano como a José María García. ¿Qué decir? Pues desgraciadamente, Pepe, yo no tengo mucho más que decir, porque realmente no soy conocedor de esa denuncia, ni a la alcaldesa ni a mí se nos ha convocado para nada. Es cierto que, bueno, lo dijo en el Pleno, que había formulado la denuncia, ha salido en medios de comunicación. Creo que también en el último medio de comunicación que tuve oportunidad de leer, en el titular aparecía también Miguel Espina, que no sé realmente. Bueno, la verdad es que no tengo nada que decir. Es decir, eso hace un poco alusión a lo que estaba diciendo antes, ¿no? La palabra es muy ligera, cada uno se define como es, y hay quien, a pesar de ser jurista, empieza a denunciar y a hacer calumnias sin pruebas ni datos ni nada. Como tú bien dices, parece ser que, bueno, pues en este caso hay el espíritu de la contradicción, no tiene ningún problema en aplaudirte como en llevarte a los tribunales, ¿no? No sé exactamente esa bipolaridad a qué se refiere. Yo no tengo que hacer más valoraciones. Si realmente tengo que defenderme ante un juez por esas declaraciones, por esas supuestas denuncias, pues tendré que hacerlo y ya está, como ciudadano, pero no tengo ninguna valoración más. El tema, en definitiva, según denuncia y según formula, pues al parecer, lo hemos conocido también por los medios, evidentemente, tiene que ver con, bueno, pues creo, si mal no recuerdo, que el agua que está gestionando Aqualia en el Rocío y Matalascañas pasaría ahora a Giasa, por decirlo de algún modo, por decreto de la alcaldesa, ¿no? Bueno, eso también son habladurías, porque de momento no hemos llevado ninguna propuesta por parte del equipo de gobierno, ni nos hemos sentado con la oposición. Es verdad que estamos hablando con los trabajadores de Aqualia, también nos hemos sentado con Aqualia, nos hemos sentado con Giasa y nos hemos sentado también con otras empresas que se dedican a la gestión del agua. Vuelvo a repetir, es muy fácil denunciar sin pruebas, y es muy fácil bueno, pues solicitar determinadas cuestiones de las que no se saben. Quiero decir, en este caso, como en el anterior, todo se fundamenta en la rabieta. Ya está. Pero sí es verdad que el equipo de gobierno está trabajando en el tema porque es importante. Es verdad que el pliego de Aqualia termina el 31 de diciembre. Es absolutamente verdad que los trabajadores y el equipo de gobierno se han reunido porque existe preocupación. Es que, aunque a algunos no les guste, estamos gestionando, y los tiempos los marca el equipo de gobierno. Equivocado o acertadamente los marca el equipo de gobierno. Y también es cierto, como he dicho anteriormente, bueno, que pues evidentemente tenemos una propuesta que hacer, que la haremos efectivamente efectiva cuando tengamos la propuesta encima de la mesa. Algunos lo que pretenden con eso es marcar el tiempo al equipo de gobierno. El equipo de gobierno no se va a dejar marcar por ninguna habladuría, ni por algunas voces, ni siquiera por calumnias infundadas o por, no sé, o por denuncias infundadas. Nosotros vamos a seguir trabajando, gestionando con acierto y con errores, que es para lo que estamos aquí, para lo que nos han citado los ciudadanos, y los que además estamos haciendo con la mayor honestidad. O sea, yo no tengo ningún afán, ya lo he dicho muchas veces, personalmente José María García no tiene ningún afán político más allá de las fronteras del municipio, y desde luego no he venido aquí para enriquecerme ni para llevarme nada, ni a escondidas ni a las claras. Yo tengo mi trabajo, del que vivo muy feliz, de que soy feliz, y aunque no le gusten a algunos, porque lo repito hasta la saciedad, pero parece que no le gustan a algunos que lo diga, yo ahora mismo mi trabajo en el Ayuntamiento del Monte, la gestión, pues le cuesta muy poco al Ayuntamiento del Monte. A mí me paga la Junta de Andalucía como profesor de biología que soy de IES Doñana. El tiempo que le dedico a gestionar, con mis aciertos, con mis errores, sale del tiempo de José María García y no de las arcas municipales, aunque no le gusten a algunos. Vamos a hablar también de gestión. Lo decía con anterioridad, si miramos determinados muros, por ejemplo el de mesa de convergencia, pues aparecen muchas luces de la gestión. Si miramos otros muros, pues evidentemente esas luces se convierten en sombras. Como aquí lo que queremos es exponer los temas y darlos a conocer
desde las distintas perspectivas y opiniones, vamos a seguir el hilo del Pleno con dos mociones que presentaba el equipo de gobierno en general. Tenían que ver, pues primero con los regantes del condado, así aparecía en la moción, aunque después con los regantes del condado, después, digamos, se varió ese título y se hablaba de la asociación, si mal no recuerdo, en el Pleno, y también pues la petición, ¿no?, de que la comunidad de regantes Puerta de Doñana entrara en el Consejo de Participación. Bueno, vamos a hablar de temas agrícolas, temas del agua. Entiendo que le va a agradar, también vamos a después a sacar otros temas, bueno, pero se jactaba, digamos, el equipo de gobierno, ¿no?, de esta aprobación. Vamos a recordar de los ciudadanos en qué consisten ambas. Sí, bueno, me alegra la pregunta porque forma parte, por dos cosas fundamentalmente. Primero, porque realmente es de un área que yo dirijo, es de un sector muy delicado, como tuve la oportunidad de decir, un sector que evidentemente, y además muy potente desde el punto de vista económico para el municipio, y con un colectivo con el que yo me reúno muy habitualmente y con el que además mantengo una relación muy cordial, con nuestras diferencias, afortunadamente, ¿vale?, pero una relación muy cordial. Entonces creo que a lo largo de estas reuniones pues hemos tenido oportunidad de llevar proyectos conjuntos y de hacer gestiones en consejería y donde ha hecho falta, como realmente es nuestra obligación, ¿no? Y desde un tiempo a esta parte, más allá de aproximadamente 5 meses, pues empezamos a hablar de un proyecto de cooperación que consistía en la reutilización del agua de la depuradora de Almonte. Entonces, el equipo de gobierno le pareció muy interesante el proyecto, habida cuenta de que vivimos en una zona con un déficit hídrico importante. Lo pide y lo solicita además un colectivo que es el agricultores de regantes, que sabemos perfectamente que el agua es para ellos un bien muy escaso y además muy valorado. Y además, sobre todo, nos encanta el proyecto que se pone encima de la mesa, que es: quiero reutilizar este agua, quiero llevarlo a esta finca, quiero restaurar ecológicamente el daño que tiempo atrás se ha hecho en los cursos fluviales, y quiero la restauración ecológica de la zona. Para una persona como yo, que soy el concejal de Medio Ambiente y además mi profesión pues está relacionado con el mundo de la biología, para mí es un orgullo ponerme a disposición de ellos y hacer todo lo posible para que ese proyecto tenga un buen fin. Entonces, ¿qué se pone? Ese proyecto, el que tenemos y que cuesta 2 millones de euros, contempla el trasvase del agua hasta la finca de La Cañada, la restauración ecológica de todo el arroyo de La Cañada. Cuando digo restauración ecológica significa la retirada de los pozos que han estado de forma ilegal, de las balsas que están localizadas en el arroyo de forma ilegal y la restauración ecológica del arroyo. Y además contempla la construcción de una balsa de unos 200.000 metros cúbicos, si no recuerdo mal. Todo eso lo contempla el proyecto. Entonces, me parece que es de una entidad suficiente importante como para que desde el equipo de gobierno apoyemos este tipo de proyectos, del que además participamos de forma ideológica. En el debate del Pleno yo creía que aquello iba a ser pan comido, ¿vale? Y resulta que alguno, para levantar la manita, pues puso un montón de reticencia, que si estamos discriminando a unos agricultores, que si estamos discriminando a otros. No, aquí no se está discriminando a nadie. Aquí hay una asociación, ¿vale?, que pone un proyecto encima de la mesa, que pide ayuda a su ayuntamiento y su ayuntamiento le dice: vamos a caminar juntos. Si mañana llega la asociación J con otro proyecto encima de la mesa de esas características, de esa envergadura y de ese calibre ecológico e ideológico, el Ayuntamiento de Almonte, este equipo de gobierno no va a tener ningún problema en apoyarlo. No va a tener ningún problema, como ya en reuniones con otros colectivos le hemos estado diciendo por dónde se podrían abordar proyectos similares. Este es un proyecto de sostenibilidad ambiental. Hay que apoyar por ello, porque estamos, y lo tiene clarísimo, la Asociación de Regantes del Condado, o sea, la Comunidad de Regantes del Condado, lo tiene clarísimo. Tiene clarísimo que ahorrar agua, reutilizar el agua, reducir el consumo de agua es salvar Doñana. Eso lo tiene clarísimo, es su lema. Por tanto, ahí
chapó, no hay más nada que decir, hay que apoyar por este tipo de proyectos. Y el otro, Sí. al equipo de gobierno nos pareció muy interesante y desde luego de mesa de convergencia apostamos por ese modelo de participación. Como tuve la oportunidad de defender en el Pleno, nosotros formamos parte del Espacio Natural Doñana, que tiene un órgano de participación. Un órgano de participación, es decir, un órgano donde colectivos de todo el espacio ponen en común pues sus peticiones, sus necesidades, sus ruegos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un órgano de participación. Es verdad que cuando se crea Doñana, esos órganos de participación, pues se restringe a los colectivos que en aquel momento tenían una relación con Doñana muy directa, ¿no? A medida que el espacio va aumentando, no solamente ya el espacio, no solamente el área de Doñana y el espacio natural, sino también el área de influencia de la reserva de la biosfera, empiezan a entrar más colectivos. Yo creo que era el momento ideal para que un colectivo tan significativo como la Asociación Puerta Doñana de agricultores tengan voz directa en el Consejo de Participación. Es verdad que tienen voz, hay distintos colectivos, sindicatos agrícolas, que ponen la voz de los agricultores, pero igual que está el piñero, igual que está el yeguerizo, ¿por qué no va a estar la Asociación Puerta de Doñana, que engloba a la mayor parte de los agricultores de la zona, que yo creo que simplemente como volumen de actividad económica que tiene, debe de aparecer en el Consejo de Participación? Era, por tanto, darle voz a un colectivo que yo creo que con el tiempo se ha ganado el derecho a estar en ese órgano de participación. Entiendo y hago la rectificación entonces sobre la marcha por la confusión. No tiene uno todos los datos en la cabeza y efectivamente el primero tenía que ver con la comunidad de regantes del condado, el segundo con la Asociación Puerta de Doñana. Bueno, vamos a continuar porque en las mociones que presentaba el equipo de gobierno, pues también hablaba de la calidad del cielo nocturno. Llegamos a una moción interesante que además fue predecida por diferentes declaraciones, etcétera, que encontramos tanto en redes sociales como igualmente en nuestros medios de comunicación y que tenía que ver incluso una manifestación que tuvo lugar pues algún lunes anterior, precisamente a la convocatoria de pleno, y que tenía que ver, como digo, con el médico de 24 horas en el Rocío y la dotación suficiente de materiales y profesionales para los centros de salud. Como digo, anticipado todo esto por prácticamente el pleno de octubre, en el que se conocía, además, a través de Doñana Comunicación, pues ese documento que se había hecho llegar por parte de profesionales del centro de salud hasta el distrito sanitario en la misma línea. Vamos a hablar, porque evidentemente al final hablamos de un asunto muy interesante, muy importante para el monte, como es la sanidad, y que salta de las fronteras municipales y que alcanza a ver, por supuesto, a las instituciones que tienen directa gobernanza, lo mismo en este caso a la Consejería de Salud. Claro, efectivamente, hablemos de salud, ¿vale? Y luego, si te parece, pues terminamos hablando de la protección del cielo nocturno, ¿no? Hablar de salud es algo muy delicado. De hecho, estamos asistiendo estos días a manifestaciones en buenas partes de España reclamando salud pública, mejora en la salud pública. O sea, de un tiempo a esta parte, y desde Mesa Convergencia somos bastante sensibles a este tema, hay un deterioro apreciable en el modelo de salud pública. Ese modelo de salud que durante un tiempo ha sido bandera de nuestra gestión y del que íbamos afortunadamente presumiendo por Europa y por todas partes del mundo y al que nos han copiado muchos, ese sistema de seguridad, de sanidad pública, desgraciadamente en nuestro país se está deteriorando. Y se está deteriorando con una intención expresa. Esto no es inocente. Hay una mano negra que tiene la intencionalidad expresa de deteriorar la sanidad pública para favorecer a la sanidad privada. ¿Por qué? Porque esos que están pensando de esa forma han visto un filón de ganar dinero en la sanidad privada. Ese es el fondo de la cuestión. O sea, hay muchos intereses alrededor de la salud porque la salud genera mucho dinero. Y el deterioro es patente. Hay menos medios. Los centros de salud que hay cada vez están más deteriorados y no aumentan, son más escasos. Hay una fuga importantísima de profesionales
médicos y sanitarios que, formándolos en España con una formación envidiada en toda Europa, se van de España porque ganan una miseria con contratos absolutamente temporales y despreciables. Y en Europa lo acogen con los brazos abiertos. En Alemania, en Italia, en Inglaterra, en Portugal, ganando unos sueldos dignos a esa formación, que es una formación muy dura y muy estricta. Luego entonces, no sé qué estamos haciendo realmente, no entiendo la política. Yo personalmente y desde Mesa Convergencia no entendemos por qué esa política de deterioro continuo de la sanidad pública, no lo entiendo. Creo que esto debería ser todo lo contrario. En Almonte somos reflejo de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Nuestro centro de salud del Matalascañas, del Rocío y de Almonte ha sufrido un deterioro en la infraestructura. Tenemos menos profesionales. Los profesionales que tenemos, además, son profesionales muy temporales. Es decir, es muy difícil que un ciudadano de Almonte conozca a su médico de familia. Muy difícil, porque cuando se da cuenta la han cambiado 3 veces. Entonces, esa relación que yo, que soy ya mayor, he tenido oportunidad de vivir entre tu médico de familia y el paciente, que es fundamental, esa ahora mismo no la tenemos en ninguno de los 3 centros de más INRI. En el Rocío, que no entiendo por qué ese afán, en este caso de la Junta de Andalucía, de no poner el médico 24 horas. No, es que no lo entiendo, porque el Rocío es un núcleo muy singular que, si atendemos a los 2.000 habitantes, ¿vale? Ni siquiera tiene razón, pero es que el Rocío no tiene 2.000 habitantes. Eso está claro, es que eso es algo que... O sea, no podemos venir aquí a aplaudirnos y a ponernos una medalla o a salir en la foto delante de la ermita diciendo yo soy rociero. No, hay que demostrar, cuando uno tiene capacidad y es competente en la gestión, tiene que demostrar que es rociero porque aumentamos la dotación de médicos, porque ponemos ambulancias, porque tenemos médicos 24 horas y porque nuestros pacientes están atendidos dignamente. Yo he tenido muchas conversaciones, me estoy alargando mucho, pero he tenido muchas conversaciones con Isabelino, que es médico local, que se ha llevado toda su vida profesional en el Rocío, y es digno de escuchar la relación que entablaba él con sus pacientes. A veces esa relación era suficiente para curarlo. Hoy eso no existe. Hay un deterioro patente. Entonces, el equipo de gobierno va a ser guerrero. Va a exigirle, ya estuvimos en la concentración que convocaron los profesionales, allí estuvimos, dijimos que lo íbamos a tomar como bandera, yo creo que ya desde alcaldía se han solicitado reuniones en delegación y seguiremos apostando por ello, seguiremos reivindicando. Creo que es justo, que es una reivindicación que todos los ciudadanos en general de España deben de hacer y las administraciones deben de atender, pero aquí especialmente en Almonte, porque además en Almonte se da una particularidad. Eso también es algo que es digno de pensar y que deberíamos de llevar todos, ¿no? Es como una bandera, todos los que nos dedicamos a la gestión. Almonte no tiene 24.000 y pico de habitantes, eso es mentira. Eso sí, a efectos de números y de padrón, 24.000 y pico de habitantes. Pero la realidad es que no es esa. Nosotros vamos a asumir ahora, vamos a albergar pues, a un volumen de 10.000 mínimo trabajadores para la temporada que dedican a la agricultura, que necesitan atención sanitaria. Es que todos los fines de semana, ahora cuando empiezan las hermandades, vamos a tener un volumen de 1.500, 2.000 o más en el Rocío y en los caminos que necesitan atención sanitaria, pero es que tenemos a partir de junio un volumen, digo a partir de junio porque afortunadamente Matalascañas como destino turístico cada vez está despertando antes, eso es una alegría, ¿vale? Y tenemos un volumen importantísimo de personas que vienen a disfrutar las vacaciones en el verano, la temporada de verano aquí, y aumentamos la población por un número muy grande. Por tanto, no es verdad que tengamos 24.000 habitantes. Tendremos que tener infraestructuras adecuadas, materiales adecuados y profesionales en acorde con la población que tenemos durante prácticamente todo el año. Y eso es una realidad que lo tienen que entender las administraciones que tienen competencia en ello. Y en este caso, la Junta de Andalucía, que tiene competencia en salud, debe de entenderlo así. Bueno, vamos a continuar y vamos a hablar brevemente
del tema de la contaminación lumínica. Sí. Bueno, me parecía una moción, nos parecía al equipo de gobierno, habíamos estado la alcaldesa y yo en Amuparna, que como sabes engloba a municipios que tienen en sus territorios, tienen sus términos municipales parques nacionales, y una vez al año, al menos una vez al año, pues nos vemos todos y compartimos experiencias en un lugar donde haya un parque nacional. Pues este año ha sido en La Palma, con la Caldera del Taburiente, y se han discutido temas importantes de gestión que nos preocupan a todos los que tenemos términos municipales en parques nacionales, y una de las preocupaciones que salió, porque era precisamente la contaminación lumínica, la contaminación del cielo, la contaminación lumínica. Es normal que lo ponga en La Palma, que llevan mucho tiempo trabajando, lleva 15 o 20 años trabajando en este tipo de recursos que para ellos lo han convertido en una herramienta de gestión turística. Entonces ellos están apostando por la calidad del cielo nocturno, es decir, por reducir al máximo la contaminación lumínica para poder disfrutar y ofrecer al turista que viene a La Palma o al ciudadano de La Palma poder ver las estrellas. Es así de sencillo, es que no tiene más, no tiene más. Ellos, evidentemente, pues tienen toda una infraestructura, nos llevan muchísimo tiempo y apuestan por ello con un turismo de calidad que le está generando a ellos un importante volumen económico. O sea, que la calidad del cielo nocturno tiene que ver para ellos con ingresos, aparte de la calidad de vida, con ingresos, o sea, que estamos hablando. Entonces salió esa idea de que, ¿por qué no? Ellos tienen además una fundación que gestiona todo este tema. Y lo que proponen sencillamente es algo muy sencillo: llevar a la ONU, llevar un objetivo de desarrollo sostenible más, que sea pues la calidad del cielo nocturno. Nos pareció interesante la idea, a todos los que participamos allí. Nosotros nos comprometimos desde el Ayuntamiento de Almonte a elaborar una moción para llevarlo a pleno y repartir y mandar esa moción a todos los municipios de Amuparna, y así lo hemos hecho. Bien. Afortunadamente se aprobó todo por unanimidad. Cierto. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Antes hablábamos de un asunto en el que están mano con mano con sus socios de gobierno, con el Partido Socialista, y vamos también a traer a colación la situación actual de la formación política, teniendo en cuenta que el lunes fue una jornada muy exigente desde el punto de vista también profesional para los equipos de Doñana Comunicación. Me refiero, ahí comenzaba el juicio del caso Asperillo, además coincidía en el tiempo con un proceso judicial también, que finalmente se aplazó por parte de la jueza, y que tenía que ver con la legislatura del Partido Popular 2011-2015, con un caso administrativo. Vamos a centrarnos en el que sí se ha venido produciendo a lo largo, si mal no recuerdo, de esas dos jornadas, y que ha tenido que ver pues con los hechos acontecidos al inicio de la legislatura, pues en ese enclave medioambiental como es el Asperillo. Bueno, no sé si nos podrá contar algo de lo sucedido. También quisiéramos preguntarle acerca de la posición de José Miguel Espina en el equipo de gobierno en la actualidad, pues toda vez que bueno, pues evidentemente pues ha pasado a primer plano de la actualidad. El lunes, o la información publicaba como primera noticia, pues precisamente del lunes por la mañana, pues la apertura de ese juicio. ¿Qué nos puede contar? Pues no mucho más de lo que ya han contado los medios, ¿no? O sea que realmente, bueno, pues se celebró el lunes el juicio, fueron las vistas, el juicio ha quedado visto para sentencia, tenemos que esperar la resolución del juez, no hay más nada que decir, salvo que, hombre, la valoración que hace Miguel Espina y que ha transmitido a los miembros del equipo de gobierno es que, bueno, está contento, él ha tenido la oportunidad de defenderse en el juzgado, que es el lugar donde tenía que defenderse, y ha salido contento, y bueno, pues esperando que su señoría pues dicte sentencia, y ya está, no hay más nada que decir. Creo que se ha escrito mucho, se ha dicho mucho al respecto, algunas veces lo último quizás infundado. Estamos hablando de un partido que tiene sus normas, un partido además potente en este país, del que yo además no tengo nada que decir, porque no soy militante del Partido Socialista, por tanto no tengo nada que decir. Ellos tienen sus reglas, ellos dicen que lo han aplicado, Miguel Espina dice que ha aplicado las reglas, y a partir de ahí, lo que tenga que decir el Partido Socialista cuando su señoría pronuncie sentencia, pues lo tendrá que hacer el Partido Socialista. Desde Mesa Convergencia nosotros no tenemos nada que decir, salvo que porque se respeten las leyes y el Estado de Derecho, y aquí uno es inocente mientras no demuestren la culpabilidad. Bueno, que me gustaría decirte, ¿sí, Pepe, con respecto al tema anterior, porque no es un detalle curioso?
con respecto a la calidad del cielo nocturno, nosotros estamos en el equipo de gobierno, que está a punto de terminar, estamos haciendo un proyecto para cambio de luminaria en todo el municipio, además un proyecto muy interesante porque nos va a salir prácticamente a coste cero y se va a cambiar toda la iluminaria a través de un proyecto que está muy avanzado, toda la iluminaria del municipio, en el que, curiosamente, sin saber esto, porque el que te habla no tenía ninguna idea, sí habíamos hablado con la empresa que nos está haciendo el proyecto de que el rocío había que tratarlo de una manera especial, porque en lo que a luminaria se refiere, o sea que quizás ahí pues nos hemos adelantado un poquito. El rocío llevará, en este tema, llevará una iluminación especial, porque es un lugar especial y porque además es Doñana, con lo cual está claro que hay que cuidar ese tipo de iluminación y tenemos un proyecto para eso. Bueno, pues también hablaremos de él, como hablamos absolutamente de todo aquí en Doñana Comunicación. Por cierto que el mismo día del Pleno, en la jornada anterior, publicábamos en Doñana Comunicación precisamente un adelanto de lo dicho por el portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Él daba cuenta de una votación que se había realizado por parte de trabajadores de FSC en Almonte, y nos hablaba, bueno, de que si no se solucionaba la cuestión, pues iríamos a una huelga coincidiendo con el inicio de las fiestas navideñas. Hay que recordar que es uno de los sindicatos que está, digamos, pues trabajando en la resolución de este conflicto, y ya se dijo algo durante el pleno. ¿Sabemos algo más? Pues no mucho más de lo que ya se había dicho. O sea, este sindicato, evidentemente, hizo una consulta entre los trabajadores. Según nos manifestó el sindicato, que tuvimos una reunión, la alcaldesa y el que les habla, y yo, con representantes del sindicato, que vinieron además de manera muy elegante a comentarnos ellos al día siguiente de la reunión que habían tenido, a comentarnos qué conclusiones habían tenido con los trabajadores, y la conclusión era esa. O sea, si las reivindicaciones de atrasos de pago a los trabajadores que le debe la empresa no se realiza, pues entonces ellos tienen convocado una huelga para el día 20 de diciembre. Evidentemente, nosotros como concejal de personal y como alcaldesa le transmitimos nuestra preocupación, sobre todo por lo que supone una huelga de residuos sólidos para el municipio, bueno, habida cuenta de la que ya ha habido, ¿no? Estamos trabajando para que eso no ocurra. Sabemos, y esto los ciudadanos tienen que tener enormemente claro, o sea, lo que los trabajadores piden son los atrasos que le tiene que pagar la empresa desde el año 19. Tienen judicializado el año 19. Lo ganaron en primera instancia y está ahora mismo en el Supremo, porque la empresa ha recurrido, ¿vale? O sea, ya hay un juez que le ha reconocido a ellos que tiene la empresa que pagarle los atrasos. A día de hoy la empresa no se lo ha pagado, y ellos además tienen pedido los atrasos del 20, del 21 y del 22. Que la empresa, por supuesto, no le ha pagado. Estamos hablando de un conflicto entre trabajadores y empresa, no entre trabajadores y el ayuntamiento, hay que dejarlo bien claro, ¿vale? El ayuntamiento, como mostró la alcaldesa en esa reunión, buscaremos lo que haga falta para intentar ayudar a los trabajadores y que, evidentemente, no tengamos que llegar a la huelga, que no nos beneficia a nadie, ni a los trabajadores y, por supuesto, a los ciudadanos de este municipio ni al ayuntamiento. Fórmulas, Pepe, estamos buscando. Pero vuelvo a repetir, que tenga claro todos los ciudadanos, es un conflicto entre la empresa que no le paga los atrasos a los trabajadores, no del ayuntamiento. Vamos a hablar de más cuestiones. Estábamos hablando precisamente de causas judiciales. No sé si he tenido la oportunidad de ver la entrevista que cerró el ciclo de octubre de los plenos. Precisamente entrevistamos al portavoz de Ilusiones y le preguntábamos acerca de esta circunstancia, ¿no? De, bueno, cómo él estaba encausado con diferentes juicios. Finalmente, en la legislatura anterior, precisamente el equipo de gobierno de entonces, pues no dio continuidad, digamos, a determinados procesos judiciales. Se lo exponíamos de este modo, bueno, y ahora pues todo ha dado un giro copernicano y estamos pues precisamente con el portavoz de Ilusiona sin juicios pendientes, y pues sí hay juicios por parte de los tribunales con relación a otros partidos políticos. El portavoz Francisco Bella decía que, bueno, que había sido muy negativo para este pueblo la judicialización de la vida política. Como le digo, no sé si he tenido ocasión de ver la entrevista o el extracto que ha publicado el propio partido Ilusiona. Sí me gustaría que hiciéramos un repaso de lo ocurrido en la legislatura anterior, porque, bueno, ahí el portavoz de Ilusiona tenía varias causas, finalmente, digamos que fue exonerado de todas ellas.
Yo no, Pepe, no he visto la entrevista, por tanto no puedo hablar del tema que me estás diciendo. Es verdad que me han pasado algunos flashes de esa entrevista, que si quieres luego te comento alguno, pero yo vuelvo a repetir lo mismo. Es que efectivamente ha habido una etapa de la historia política de este municipio muy nefasta. Porque efectivamente, por cierto, etapas que ahora otros quieren repetir, ¿eh? Ahora me explico. Esa etapa fue muy nefasta porque se judicializó la vida política. Y eso, más allá del sufrimiento hacia las personas, que los ha habido por todos los bandos, le ha causado un daño económico a este municipio tremendo. Y eso, si tú quieres, el próximo día que vengamos, te hago un monográfico, de muchos millones. La judicialización de la vida política le ha costado muchos millones a este municipio. Muchos millones que vamos a tardar mucho tiempo en pagar y que los ciudadanos están sufriendo. Y eso tienen responsables políticos claros, muy claros, ¿vale? Luego es verdad, la judicialización de la vida política es mala. Yo no quiero decir con ello que si hay algún chorizo que lo pague, pero que te lleven a un tribunal por defender tus ideas, eso me parece como mínimo cuestionable, ¿vale? Y eso ha ocurrido. Pero es que ahora está ocurriendo, ¿eh? Ahora está ocurriendo otra vez, Pepe. Y este que habla lo sufren en primera persona, ¿vale? ¿Por qué? Pero lo que ocurre es que ahora los interlocutores han cambiado. Y ahora hay algunos grupos que tienen bocas prestadas que no tienen ningún escrúpulo para hacerlo. Antes al menos tenían la decencia de hacerlo de forma personal. El grupo A denunciaba al concejal J porque entendía que. El grupo B denunciaba al concejal H porque entendía que. Ahora no. Ahora no. Ahora hay una cabeza pensante y una boca ejecutante. Hay una boca prestada que está intentando judicializar la vida política. Pero yo creo que los ciudadanos no son tontos. Los ciudadanos saben quién está aquí para intentar trabajar con sus errores y sus aciertos y quién está aquí para armar revuelo y para no ser nada más que esperpento. Como esperpéntica, también es el que un representante público se considere un mito. Eso también es un esperpento. Eso, verás tú, un mito, yo me considero un mito, eso es un esperpento, evidentemente, y no tengo más palabras. Como también es esperpéntico, pues que cada uno vaya por ahí diciendo te voy a machacar por no sé cuánto, te voy a machacar por no sé qué, por la defensa de probablemente nada, porque las últimas acusaciones han sido porque uno cree que, pues yo qué sé, que uno cree que va a dar a dedo una concesión, más allá de la intención de cualquiera. Yo tenía entendido que en este país se acusa a la gente con datos. Eso es lo que tenía entendido. Y que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero por lo visto algunos entienden que, ¿cómo decirlo de una manera suave? Acusa que algo quedará. Y bueno, pues esa es una manera absolutamente mezquina de entender la vida pública, porque no estamos aquí para hacer nada más que lo que podamos hacer con nuestros errores y con nuestros aciertos, pero no estamos aquí con un maletín para llevarnos dinero de nadie, y menos del dinero público, y menos del dinero de este pueblo. A lo mejor algunos han venido con esa intención, pero desde luego no es el caso del que habla. Vamos a hablar de, hablaba de aciertos y errores. En el último pleno se llamó la atención sobre determinados aciertos, avances, etcétera. Vamos a hablar de la depuradora de Matalascañas. ¿Podemos concretar el avance? Hombre, la depuradora... Muchos ciudadanos muy pendientes de esto. Hombre, yo creo que la depuradora de Matalascañas es un tema absolutamente crucial en ese sentido, ¿no? De hecho, es que el futuro de Matalascañas pasa porque Matalascañas tenga cuanto antes una depuradora. Un proyecto de 30 millones de euros que algunos no han tenido ningún tipo de reparo en intentar pues ralentizar, retener o abortar. ¿Cómo está el proyecto ahora mismo? Avanzado. Ahora mismo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está haciendo el estudio de alternativa, que será previo para que la Junta de Andalucía nos dé la calificación ambiental. Y a partir de ahí ya está todo dicho.
¿Por qué? Porque la depuradora es ahora mismo, lógicamente, el pilar básico para construir la reutilización del agua en Matalascañas. La posibilidad, si existe, de hacer el campo de golf o cualquier otro proyecto que al equipo de gobierno que le corresponda lleve a práctica. De tener una calidad en nuestra costa mejor de la que tenemos, ¿vale? Y no estar en boca de nadie, ni que Doñana esté en boca de los ecologistas en el sentido de las denuncias permanentes. No, la depuradora es básico. Lo que no entiendo es la actitud todavía de algunos que siguen intentando ralentizar, ¿vale? Este equipo de gobierno así lo entendió y por eso tuvo que llevar hasta 3 veces a un pleno, ¿vale?, para poder sacar el tema hacia adelante. No cabe la menor duda de que este es un proyecto emblemático que nosotros hemos tenido la suerte de desempantanar y quién sabe, pues no sé quién le pondrá, quién inaugurará la depuradora, pero el que la inaugure, y espero que seamos nosotros, pues tendría que poner una plaquita diciendo esto se inauguró en tiempo de fulanito y lo empezó zutanito, porque el comienzo no ha sido nada fácil, a pesar de ser un proyecto tan necesario para Matalascañas. Más cuestiones. En la materia de vivienda, de urbanismo, de convivencia ciudadana, también se habló de importantes avances en la zona de Camino de los Llanos, Marismas 3 y Barriada del Polideportivo. ¿Sabes una cosa, Pepe? Mira, ¿tú sabes cuál es la diferencia que hay entre un panfleto y un folleto y un estudio científico? Pues yo te lo voy a decir. El estudio científico pone datos encima de la mesa y con los datos establece conclusiones. Los panfletos van diciendo lo que le parece, sin datos, ¿vale? Entonces hay panfletos que dicen que este equipo de gobierno despilfarra, sube los impuestos, lo que hemos dicho hace un momento, hay una inseguridad, Almonte es el Bronx, Almonte es el lugar más sucio del planeta y que además, bueno, todo eso son panfletos. La realidad es bien diferente. No digo idílica, no. Este que habla es muy crítico. Hay mucho que mejorar en Almonte, mucho que mejorar. Por eso tenemos que partirnos la boca, ahora que estamos nosotros y los que vengan, que ojalá seamos nosotros, ¿vale?, para seguir mejorando Almonte, porque con ello mejoramos la calidad de los ciudadanos, la calidad de vida de los ciudadanos. Pero tú bien lo has dicho. A ver, ¿desde cuándo estaba empantanado el tema de Marismas 3? Echen ustedes para atrás las cuentas, ciudadanos. ¿Desde cuándo? Vale. ¿Desde cuándo estaba empantanado el Camino de los Llanos? Echen ustedes cuentas atrás, en legislaturas atrás. ¿Desde cuándo estamos escuchando a ciudadanos y a políticos de otros tiempos decir que Marisma 3 era un antro, que se está convirtiendo en no sé cuánto, que si las calles son insalubres, que si la forma de abastecimiento de energía eléctrica no podía ser esa? ¿Desde cuándo estamos diciendo que Los Llanos es un antro, de que es un foco de insalubridad, de que allí se vende tal, se vende cual, se trafica no sé qué, no sé cuánto? ¿Desde cuándo? ¿Vale? Pues hoy no estamos hablando de eso. Hoy estamos hablando de que en Marisma 3 hay un proyecto de calidad de vida para los ciudadanos que viven allí, que van a tener la oportunidad de comprar una vivienda a un precio asequible para ellos, de que van a tener agua, de que van a tener luz, de que van a tener zonas verdes y que van a poder vivir como ciudadanos. Hoy decimos esto. Ayer decíamos otra cosa, y eso lo ha facilitado, le guste a quien quiera o no, este equipo de gobierno. En Los Llanos, misma historia. Hoy pasamos por Los Llanos y ya no vemos lo que veíamos. Pero es que eso no es fruto de la casualidad. Es verdad que ha tenido que venir un empresario para hacerse cargo de aquello, pero es que hemos tenido reuniones hasta con el consulado de Rumanía, con las delegaciones de salud, y hemos puesto los medios para propiciar lo que hoy es eso. Eso lo ha hecho este equipo de gobierno, aunque algunos dicen que nos gestionamos. Pero es más, pongo otro ejemplo más, Pepe, porque tú me lo has dicho, y porque efectivamente es así. Porque lo dijo en el Pleno, efectivamente. ¿Cuánto tiempo hace que la barriada del Polideportivo le revientan las tuberías todos los años de 5 a 10 veces? ¿Un año? No. ¿Una legislatura? No. ¿2 legislaturas? No, más. El que te lo dice ha vivido allí 15 años.
¿vale? Bien, pues hoy hablamos de forma distinta. Hablamos que hemos licitado una obra de 450.000 euros para que los ciudadanos que viven allí, que son 217 casas, ya no le ocurra eso. Eso se llama gestionar. Eso ha sido un montón de reuniones, eso es un procedimiento, eso no sale de la noche a la mañana, como algunos piensan que las cosas salen de una chistera. No, eso sale con trabajo, en los despachos, con reuniones y poco a poco. Y al final, pues el trabajo da su fruto. Y todo eso que tú me has dicho, quiero yo puntualizar los demás, porque todo eso ha sido, todo eso y más cosas han sido en un momento muy difícil de pandemia, con una guerra que ha encarecido enormemente los precios de las cosas y con una oposición que no quiere que hagamos absolutamente nada, porque nos tiene bloqueados los presupuestos y nos bloquea cualquier herramienta de gestión. Entonces, creo que ya de por sí la gestión esta tiene mérito, pero en las condiciones de bloqueo permanente a las que nos tiene sometido, más mérito todavía. Pero te voy a decir una cosa, y te lo adelanto, no vamos a quedar ahí, evidentemente, porque vamos a hacer más cosas. Con respecto al personal, se va a aprobar la valoración de puestos de trabajo, que ya te he dicho antes que en el presupuesto va metida una parte, ¿vale?, la que podamos asumir. Se van a estabilizar la plantilla de trabajadores, 137 trabajadores de la plantilla, que son indefinidos, van a estabilizar su puesto de trabajo, van a poder dormir tranquilos por las noches, y eso lo ha hecho este equipo de gobierno. Estamos a punto de publicar, bueno, creo que mañana se publican las bases de estabilización, mañana, y luego me parece que son 15 trabajadores más los que van a pasar a funcionarios, pero esos 137 trabajadores van a poder dormir tranquilos por las noches, ¿sabes?, porque van a estabilizar su puesto de trabajo, y eso lo ha hecho este equipo de gobierno. ¿Cuántas obras en Matalascaña ha hecho este equipo de gobierno? Según decían los ciudadanos, hacía más de 20 años que no se movía una obra en condiciones en Matalascaña. Hemos hecho un montón de obras de accesibilidad, nos hemos gastado una pasta, y la doble vía va a quedar como un dulce. Es decir, eso son obras de gestión. Bueno, yo solamente le pido a esta oposición que, bueno, que mire los presupuestos que le voy a presentar próximamente y que lo trate con cariño, porque esa es una herramienta de gestión importante. Es la herramienta realmente que tenemos que tienen los ayuntamientos para poder realizar sus cosas, ¿no? Y esa herramienta nosotros la tenemos bloqueada desde el año 20. Estamos desde el año 20 con un presupuesto prorrogado, pero viviendo. Estamos en el final. Vamos a finalizar, como digo, la entrevista. Una última cuestión que me aparece sobre la marcha. En las dos últimas respuestas me ha hablado de esperamos ser nosotros los que inauguremos. En la última comparecencia que tuvo aquí en Tiempo de Opinión le preguntaba por la situación, por la salud del partido Mesa de Convergencia. ¿Me da algún titular nuevo acerca de la situación del partido? Hombre, afortunadamente, me vas a permitir la ironía, ahora mismo estamos muchísimo mejor de salud porque la alcaldesa acaba de salir convaleciente de una operación, afortunadamente ha salido todo perfecto, por tanto, gozamos de mejor salud. Bueno, creo que tenemos buena salud, Pepe. Y ya hemos dicho que nos vamos a presentar a las elecciones. Estamos en ello, tenemos ahora mismo una comisión elaborando una forma pedagógica de decirle a los ciudadanos cuál va a ser nuestra gestión en los 4 años venideros. Lo estamos elaborando ya, hay una comisión de los nuestros, y vamos a hacer una asamblea donde mostraremos al candidato o a la candidata, que a día de ahora no la tenemos perfilada. Bueno, pues algo hemos sacado. Hablamos con José María García, hoy portavoz, concejal y miembro del equipo de gobierno, pero desde la perspectiva de Mesa de Convergencia queríamos conocer todos estos aspectos de la actualidad y muchos más que irán surgiendo, los iremos anotando para de nuevo preguntarle en una próxima ocasión. Gracias por acudir a la llamada de Tiempo de Opinión. Muchísimas gracias, Pepe. Aquí estaremos, como siempre, a dar datos. Por cierto, algunos se nos han escapado. ¿Me permites alguno? Pues, por ejemplo, te voy a decir algunos. Además, muy rápidamente. En esta legislatura hemos aumentado el gasto en educación en más de un 85%. Es decir, de aproximadamente 1.100.000 en el 2010 a poco más de 2 millones en la actualidad. Eso se llama gestionar la educación en pro de los ciudadanos. Un 163% los servicios sociales. En el 2010, poco más de 500.000 euros. En el 2021, aproximadamente 1,5 millones de euros, aproximadamente. Y desde luego otro que a algunos no le dan importancia, claro, porque
A nosotros nos ha tocado gestionar la deuda, no los millones. Algunos gestionaron los millones con demasiada soltura, muy ancho de mancha, y dejaron una roncha que en el año, una herencia a este equipo de gobierno de 41 millones de euros de deuda, y que nosotros a día de hoy hemos reducido en más de 4, 36 y pico. Eso se llama gestión, aunque a algunos no les guste. Yo, bueno, evidentemente los ciudadanos están ahí, sabrán diferenciar los panfletos de los datos, sabrán diferenciar los que gestionan en silencio y en su casa de los que alborotan y se dedican a dar voces, y desde luego en cualquiera de los casos este equipo de gobierno y mesa de convergencia estará encantado de venir aquí y darte todos los datos que haga falta. Muchas gracias por darnos la oportunidad de mostrar nuestra opinión. Es una televisión pública y gracias por ello. Bueno, pues lo dicho. Gracias y hasta la próxima.